y que la piensa en una perspectiva de transformación. Y esas competencias emocionales, como aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que nos permiten asumir la vida y trabajar la vida de una manera más productiva, más proactiva, si se quiere, más alegre, más comprometida. Es decir, que nos conecta desde nuestra vida interior, desde nuestras propias perspectivas, desde nuestros propios horizontes, y eso está conectado con nuestro trabajo como profesores. Y eso nos permite ser resilientes, eso nos permite afrontar las dificultades y eso nos permite revisar críticamente también lo que va aconteciendo pues en lo cotidiano de la vida. Entonces, reconocer el valor de esas competencias socioemocionales, que pocas veces o escasamente a veces por el trajinar, digamos, del día a día de la escuela, que es tan duro, mis queridos colegas, y que las notas y que las calificaciones y que la evaluación y que los comités de evaluación y que los proyectos del ministerio y que el proyecto de media y el proyecto de fortalecimiento de competencias, a veces todo ese activismo no nos permite preguntarnos sobre nuestras propias competencias socioemocionales y cómo estamos nosotros como profesores y cómo nos sentimos y cómo va nuestro manejo de las emociones pues frente a tantas cosas que vivimos día a día. Y segundo, reconocer los estilos docentes. Vamos a hacer aquí una conexión bien interesante entre competencias socioemocionales y estilos de enseñanza o estilos docentes o estilos de manejo en el aula y las estrategias que podríamos tener para tener un estilo docente más asertivo y más transformador. Vamos a trabajar en 4 momentos o en 3 momentos más bien, la exposición y fase preactiva, la fase interactiva y la fase proactiva, y me permito llamar la atención sobre esas fases, porque sobre esas fases es que vamos a hacer todo el ejercicio del diplomado, pero además sobre esas fases es también que todo el trabajo de los módulos y del acompañamiento de los estudiantes están constituidos. Muy bien, entonces vamos a arrancar con una fase preactiva. Yo sé que todos tenemos allí acceso al chat. Voy a pedirle a Diana pues que me ayude porque yo aquí no alcanzo a ver lo que ustedes escriben. Entonces, en esta fase preactiva a la que le vamos a dedicar 5 minutos, quisiera hacerles una pregunta con la cual arrancamos pues esta reflexión. La pregunta es, ¿por qué ser profesor es un tesoro? ¿Por qué ser profesor es un tesoro? Y dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que un tesoro es una cosa o conjunto o suma de cosas de mucho precio o muy dignas de estimación, muy dignas de valor, pero de valor en otro sentido, pues que no es necesariamente lo económico. Entonces, quiero invitarlos a preguntarnos esto: ¿por qué ser profesor es un tesoro? Y que nos demos 1, 2 minutos para pensar y ojalá todos, escribieran en el chat aquí del Cisco por qué ser profesor es un tesoro. Entonces vamos a dar un espacio aquí de reflexión y vamos, mientras pensamos y tenemos la respuesta, unos minutos y escribimos en nuestro chat.
Muy bien, ya tenemos aquí pues, bastantes respuestas. Dicen ustedes, es un tesoro porque tenemos lo más preciado que son los niños y adolescentes, porque puedes influir en la vida de los niños y jóvenes, porque te mantienes actualizado, porque es una gran oportunidad para ayudar a transformar el mundo para bien de la humanidad y del planeta. Se tiene la oportunidad de ejercer una influencia positiva sobre los chicos, por la simple razón de tratar con el otro, con seres humanos, porque también aprendemos en nuestro trabajo docente, porque el que más aprende es el profesor, porque es ser guía cognitiva y emocional de otras personas, porque trabajamos con algo invaluable como lo es el conocimiento y uno que transforma la sociedad, porque formar seres humanos es la responsabilidad más grande para la cual nos preparamos día a día, porque en nuestras manos está construir un mejor futuro para la humanidad, porque podemos influir positivamente en la vida de los estudiantes, porque tenemos la posibilidad de transformar Sí. mentes, actitudes y emociones, ayudar a otras personas, somos orientadores, porque tenemos tantas cosas para ser aprovechados al máximo, porque su valor es incalculable, tiene la posibilidad de dejarlo guardado, aprovecharlo al máximo, el tesoro brilla, eso me gusta mucho esa metáfora, porque estamos mostrando a los estudiantes el maravilloso mundo de aprender, porque enseñar es, además de ser una hermosa profesión, la oportunidad de cambiar mentes y corazones. Porque Dios nos brindó el privilegio de formarnos en esta rama para formar niños y niñas en conocimiento y valores. Podemos encontrar en cada uno de los estudiantes la joya más preciosa, porque somos puente entre el conocimiento disciplinario y el estudiante, por la interacción humana enriquecedora, aportar a la formación, aportar a una mejor sociedad. Recibimos grandes satisfacciones personales, porque tenemos relación directa con la educación de la sociedad, porque trabajamos con lo más hermoso de la creación, los niños, porque las personas que nos tienen son muy afortunadas, porque No, no hay transmitimos sonido. conocimiento, podemos influir Perdido en el pensamiento de totalmente. personas en constante aprendizaje. Muy bien, y hay muchísimas, muchísimas más respuestas que los invito pues a leer en el chat, y aquí ya tenemos pues un insumo interesantísimo respecto a por qué ser profesor es un tesoro. Y voy a plantearles esta otra pregunta. Cuando estaban pensando en por qué ser profesor es un tesoro, ¿qué emociones afloraron? ¿Qué emociones sintieron al pensar en la profesión docente como un tesoro? Y aquí, pues hay una ayudita, ¿no? Algunas de las emociones, ¿no? Yo sentí que había mucho orgullo, que había mucha alegría, que había, digamos, mucha esperanza, mucho sentido de identidad. Pero también hay otra serie de emociones que también a veces, queridos colegas, aparecen en el ejercicio del oficio docente, ¿no? Miedo, yo tuve la oportunidad de hacer una investigación con profesores que trabajan en zonas de conflicto armado, por ejemplo. Y esa era una emoción que aparecía, ¿no? En medio también de la alegría y en medio del orgullo y del entusiasmo, a veces puede aparecer miedo o puede aparecer ansiedad o tristeza o rabia o ansiedad o rencor o frustración, ¿no? Y esas emociones, pues están allí, ¿no? No son ni buenas ni malas. Seguramente la mayoría de las veces aparecen las emociones más positivas, como alegría, entusiasmo, tranquilidad, orgullo, reconocimiento, identidad.
pero también seguramente a lo largo de nuestro ejercicio profesional han aparecido en algunos momentos otras. Insisto, eso no es ni bueno ni malo, porque las emociones están allí, aparecen. El asunto es cómo nosotros, como profesores, así como entendemos que es un tesoro y eso nos alegra, eso nos llena de orgullo, también podemos trabajar otras emociones que a lo largo del oficio seguramente pueden aparecer. E insisto, aquí no hay un juicio de valor porque alguna vez hayamos sentido miedo o hayamos sentido rabia, ya hemos pensado, pues ojalá pudiéramos, como en los tiempos antiguos, alguna vez yo le escuchaba a alguna profe por allá en el Chocó, que ella sí algunas veces pensaba que qué bueno era antes que les podía dar tabla a los muchachos, ¿no? Pues para corregirlos y para orientarlos. Y seguramente hemos sentido rabia, hemos pensado en que quisiera coger ese chino y botarlo por la ventana o al papá, o hemos sentido frustración, o hemos sentido ansiedad, o hemos sentido culpa, o hemos sentido vergüenza, y eso está bien, porque ese es el carrusel de las emociones humanas. Y a veces los padres de familia, los entornos sociales, no se preocupan por las emociones de los profesores, como si nosotros fuéramos robots o seres de palo que no sentimos y que no nos emocionamos con alegría o con tristeza frente a muchas situaciones que todos los días vivimos. Y es que llevamos una gran carga emocional, porque no es solo la nuestra y la de nuestras familias, sino también la carga emocional de todos los estudiantes que vienen a estudiar y aprender con nosotros. De modo que este tema de la inteligencia emocional, de las competencias socioemocionales en los docentes, pues no es un tema menor, es un tema muy importante e insisto que pocas veces pues se trabaja y por eso hemos querido traerlo a la sesión de hoy. Vamos a pasar después de Buenas esta tardes, primera fase. Muy buenas tardes, mi querida profesor. profesora, ¿Me bienvenida. escucha? Qué pena molestarlo. Sí, cuéntame. Estaba haciendo una pregunta y espero, pues si es posible, no sé si me la pueda responder usted o Sí, alguien que esté perdóname, en es la que sala. cuando entro aquí, cuando entro a la presentación no puedo ver el chat, pero dime la pregunta cuál es, querida profe. Sí, yo quería saber si hay incidencias en que algunos docentes no participemos en el diplomado, así seamos una institución que haya sido focalizada. Lo que pasa es que en la Y no sesión se anterior, oye. nosotros los docentes pusimos bajo la mesa, digamos, sobre la mesa, las condiciones en que nos encontramos en ciertas instituciones. El trabajo necesita conectividad y conectarse obviamente con estudiantes para la plataforma. La plataforma necesita que tengan internet los estudiantes. Compañera, si es posible, por favor, hable más duro. No se escucha. ¿Me Colega, escucha, profesor? yo te invitaría a que ahora, terminada la sesión, podamos trabajar contigo la inquietud que tienes de manera más personal, porque es un caso particular, entonces lo podemos a trabajar terminada la sesión con muchísimo gusto. Nos Eh, escribes en el chat, por favor, qué institución educativa, en cuál institución educativa estás, y con todo gusto resolvemos tu inquietud. pues sí, profesor, lo que pasa es que pues sí me gustaría que pues las preguntas que uno hace, pues que las respondan oportunamente, porque pues es Sí, pero es que creo la que pregunta como que que estás el, haciendo, profe, pertenece a un tema administrativo del diplomado y en este momento el espacio que estamos teniendo es sobre la reflexión en torno al tema de competencias socioemocionales. Yo entiendo claro, tu preocupación, sí le pero entiendo, también te profe, pido pero pues que entonces, ¿con ubiquemos quién el me espacio dirijo? para resolver las preguntas, porque Y además En casi la- no se le escucha. se nos sí, va qué el Se pena, tiempo escucha profe. Lo muy que resolviendo pasa es que lejos. temas. tengo Sí, que y retirarme se de nos la va el reunión tiempo y y pues quedamos sin solamente ver lo que hay que ver. Las preguntas Pero al quería, final que no interrumpan la exposición. ten la certeza de que con todo gusto vamos a resolver tu inquietud y vamos a llegar a un acuerdo sí, nos trataremos de satisfactorio para comunicar ti, para la entonces escuela, para la sesión educativa con, y para el proyecto. con el monitor regional. Muchas gracias, profe. Que tengan una buena Gracias. tarde. Muy bien. Muy amable, profe, que estés muy bien. Muy bien. Después entonces de esta fase inicial, quisiéramos plantearles algunos elementos para la reflexión y por eso hemos denominado a esta fase interactiva que esperamos no pase más allá de 40 minutos. Eh,
si bien, como lo dije, trabajaremos más adelante las competencias socioemocionales para los estudiantes, vale la pena preguntarnos qué competencias socioemocionales se desarrollan en el ejercicio docente. Y aquí vamos a plantear algunas, no vamos a agotar pues toda la amplia gama de competencias socioemocionales. La primera es la escucha activa. Yo creo que uno de los aspectos más importantes de ser profesor es saber escuchar, comprender lo que los demás están tratando de decir, pero además dar signos de que estamos escuchando. Y yo creo que uno buena parte del día se la pasa escuchando a los estudiantes para poder entender si están comprendiendo o no, cuáles son sus preguntas, cuál es el origen de las preguntas que están haciendo. Pero además escuchamos también el contexto, ¿no? Y lo leemos. Estamos mirando si están aburridos, si están conectados. O sea, nos permite tomar la perspectiva del otro. Entonces, escucha activa. Empatía, como esa capacidad para poder sentir al menos algo compatible con lo que los otros puedan estar sintiendo. Y pues ser profe implica una gran demanda de empatía con los estudiantes, con los profesores, con los colegas, con las situaciones, ¿no? Esa necesidad de ser empático por ese rol social que jugamos como profesores. La asertividad, que es esa capacidad para expresar intereses, necesidades, ideas, posiciones, ideas propias y hacerlo enfáticamente, hacerlo claramente, pero evitando herir a los demás o dañar las relaciones. Es decir, cuando comunicamos, cuando corregimos, cuando hablamos con un padre de familia, sin ser blandos y sin ser timoratos, sino ser firmes y enfáticos, pero sin dañar la relación y evitando a toda costa herir o evitando a toda costa y respetar al otro, ¿no? Y eso pues es un trabajo también enorme de muchos años, lograr cada vez más ser asertivos, ¿no? O sea, asertivos en la palabra, asertivos en la expresión corporal, asertivos en la mirada, asertivos en la postura, digamos, como profesores. Entonces, ahí van 3 competencias socioemocionales del ejercicio docente. Escuchar activamente, sentir empatía y ser asertivos en la comunicación. Otras, también muy importantes, el manejo de las emociones. Hablábamos que tener esas emociones de rabia, de frustración, de angustia, de estrés, de desesperanza a veces, pues están allí. Las emociones, insisto, ni son buenas ni son malas. El asunto es no tratar de hacer desaparecer esas emociones, sino que esas emociones puedan ser miradas, asumidas conscientemente y reconocer que están allí y encontrar herramientas interiores o con ayuda de otros para poder darle un manejo adecuado a esas emociones y no que las emociones lo manejen a uno. Todos hemos tenido en algún momento de la vida docente seguramente rabias, hemos tenido iras muy profundas o hemos tenido tristezas. Y digamos que como trabajamos con personas, y eso es parte del tesoro de ser profesor, también ese tesoro pues trae como unas implicaciones, ¿no? Y una de esas es que el trabajo con las personas pues tiene un desgaste emocional bastante grande. Entonces, una competencia socioemocional es el manejo de las propias emociones. Y lo primero es aprender a reconocer las emociones, es decir, aprender a saber que estoy triste o aprender a saber que la rabia me está empezando y yo sé porque es que me siento ya caliente, porque mi cara se puso roja, porque me empezó a temblar las manos y que yo pueda saber que estoy sintiendo rabia y pueda tener herramientas para un manejo adecuado de las emociones. Autogestión, una habilidad relacionada con el logro de los objetivos. Y la autogestión es clave para un profesor porque está muy atado a todo el tema de la formación permanente, de la búsqueda de nuevos materiales, de no quedarnos, digamos, con la formación inicial que pudimos tener hace un año, 5, 10, 15 o 20, sino que en nuestro trabajo cotidiano, en nuestros liderazgos pedagógicos, pues encontramos distintos caminos, pues,
para trabajar y para innovar y para liderar. Y autoconocimiento, que permite reflexionar en la relación que hay entre lo que valoramos, las decisiones, los compromisos y los deseos. Nunca terminamos de conocernos a nosotros mismos. Y ya recordemos esa escena tan linda de la obra del Principito, en la que, el Principito le dicen, lo más difícil es conocerse a sí mismo y aprender a juzgarse a sí mismo. Entonces, el autoconocimiento también está mediado por distintas herramientas que nos permitan identificar nuestros valores, el origen de nuestras decisiones, el origen de los compromisos que asumimos, y nunca terminamos en este ejercicio permanente de preguntarnos quiénes somos, quién soy yo. Y ese quién soy yo también es quién he venido siendo, quién he venido constituyéndome y cómo me he venido constituyendo en el profesor que soy y en la persona que soy. Entonces, estas son algunas de las emociones que nos parece que en el ejercicio docente pues tienen mucho significado. Y aquí hay otra pregunta y es esa relación entre competencias socioemocionales y los estilos docentes. Y aparecerá una categoría que todos hemos trabajado en algún momento, que es la del currículo oculto. Si bien hay un currículo explícito que está dado, digamos, por las formas en que la institución educativa retoma los estándares curriculares, establece unos planes de estudio, unos contenidos declarativos, unos contenidos procedimentales, unos contenidos actitudinales, y eso dentro de una estructura, está el currículo oculto y es todo eso que no está escrito, pero que hace parte natural de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y dentro de ese currículo oculto, que sucede en el salón de clase, que sucede en las horas de recreo, que sucede en la biblioteca, que sucede en el patio de recreo o en los espacios recreativos, allí también acontecen ambientes formativos y por eso se habla de currículo, ¿no? Entendiendo que currículo es todo aquello que propicia formación o que propicia ambientes para la formación, no solamente, digamos, lo que está en las disciplinas o lo que está en los espacios académicos explícitos, sino todo aquello que está allí es curricular. Entonces, los estilos docentes, y por eso volvemos al tema del autoconocimiento, son fundamentales en ese currículo oculto que tiene carga formativa. Y los estilos docentes están atravesados por las competencias socioemocionales que tenemos los profesores. ¿Qué son los estilos docentes? Pues los estilos docentes son las formas en las que los profesores nos desempeñamos. Y pues, digamos, explican porque los docentes no solo debemos pensar en lo que enseñamos, o sea, no somos solamente transmisores, porque eso podría de pronto hacerlo mejor un robot o una inteligencia artificial, o podría hacerlo con más precisión un computador, sino que los profesores también nos pensamos cómo enseñamos, ahí está todo el currículo oculto. Y me dicen que no están viendo la presentación. ¿Diana? Sí, sí, lo estamos mirando. Sí, se está Viendo. La presentación. Está Oh, correcto. gracias, muy amable. Ahí la estamos viendo. Gracias, colegas. ¿Cómo se enseña? ¿Cuál es nuestro estilo? ¿Cuál es nuestra manera de organizar? ¿Cuál es nuestra forma de establecer las preguntas, de organizar los tiempos? ¿Cuál es nuestra relación pedagógica? ¿Y cómo constituimos la relación pedagógica con los estudiantes? Y también, ¿para qué enseñamos? Que es una pregunta fundamental y hace parte de la dimensión política y de la dimensión ética de la educación, porque la educación en sí misma tiene una dimensión política que no podemos negar y que no podemos relegar, porque ahí está, ¿no? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué hacemos eso que hacemos? Y todo, pues eso hace parte tanto del currículo oculto como de los estilos docentes, porque ese cómo enseñamos es muy coherente con el para qué enseñamos y lo vamos a ver ahora a continuación.
Segundo, los estilos docentes están muy atados a la reflexión permanente que hacemos de la práctica y por eso estos espacios formativos, mis queridos colegas, como el de este diplomado, son tan importantes, porque nos permiten respirar y en esa respiración nos permiten reflexionar la práctica, porque insisto, el trabajo del profesor es un trabajo demandante de la mañana a la noche. Yo sé que los colegas nos llevamos trabajo a la casa, nos llevamos los cuadernos, nos llevamos las evaluaciones, hay que preparar los comités de evaluación y tenemos hijos y tenemos esposo, esposa y vida social, pues que a veces cada vez más reducida y ahora en tiempos de confinamiento y pandemia peor, pero es necesario tener espacios para reflexionar sobre esas prácticas y la revisión de esos estilos. El estilo, pues ya lo dije, tiene que ver con las actitudes y esas actitudes traducidas en acciones. Por eso es importante, colegas, preguntarnos, ¿cuál es mi estilo docente? Y eso tiene que ver, el estilo está en relación directa con la promoción del aprendizaje, el respeto por los estudiantes, el bienestar de los estudiantes, el bienestar de los colegas y el propio bienestar, el propio bienestar. Entonces, aquí vamos, mis queridos colegas, con algunos estilos docentes. Y ahí cada uno vaya preguntándose, ¿cuál será mi estilo docente? Y en ese estilo docente, insisto, están presentes esas competencias socioemocionales que ya vimos, ¿no? Manejo de las emociones, autoconocimiento, eh, eh, la reflexión permanente sobre la práctica. Entonces, en el estilo autoritario, el profesor es estricto, le preocupa mucho que las normas se cumplan, que se sigan las instrucciones, porque esos chinos, esos estudiantes tienen que aprender a respetar y entonces tienen que estar sentados de una manera, guardar silencio y entonces la relación tiende a ser un poco más fría y entonces uno dice, no, yo manifestaciones de afecto no, porque pues hay que mantener la distancia y de lejitos. La clase es ordenada, es silenciosa, hay disciplina, pero de pronto no hay mucha novedad o no hay mucha creatividad. Y el estudiante de pronto actúa por temor al castigo, de pronto piensa cómo complacer al profesor y en dar la respuesta que el profesor espera que él dé para ser bien estimulado, aunque no esté de acuerdo, pero pues no lo manifiesta porque tampoco hay espacio para manifestarlo y de pronto ahí no hay mucho desarrollo de la autonomía. Ese es un estilo, el estilo autoritario. Hay un estilo que es el estilo negligente, pronto podríamos encontrar otro adjetivo, ¿no? Y entonces la clase es improvisada, poco planeada, pues como yo ya la preparé hace 5 años, ¿no? Y tengo pues aquí mis anotaciones un poco amarillitas, aquí está el cuaderno, pero pues, ya igual yo llevo 5 años diciendo lo mismo, pues no hay necesidad como de preparar otra vez. No hay muchas normas o límites o acuerdos de clase y hay desconexión en la relación entre docente y alumno. Entonces el aula es desordenada, pues porque no hay planeación, la indisciplina es constante y ciertamente si no hay disciplina, pues no hay aprendizaje y pues se dificultará el desarrollo de competencias. Los estudiantes tienen poca motivación o poco aliciente para alcanzar los objetivos y podemos encontrar casos de estudiantes que son descuidados e irrespetuosos con el profesor, ¿no? Digamos, en un ambiente donde no hay planeación, donde no hay organización, donde no hay acuerdos, pues habrá seguramente mayor posibilidad de irrespeto y de descuido con sus propios trabajos y con su propio proceso de aprendizaje. Hay un estilo que se llama permisivo, ¿no? El profe es súper cariñoso, cuida mucho a los estudiantes y en eso de los estilos, olvidé decirlo, hay dos elementos, ¿no? Como si yo tuviera un eje cartesiano. Entonces, está la estructura, ¿sí? Y está el cuidado. Entonces, y la estructura se mueve de clases muy estructuradas a clases nada estructuradas y el cuidado entre una relación muy lejana y una relación pedagógica muy cercana. Entonces, el estilo permisivo tiene un altísimo cuidado, ¿sí? O sea, el profesor es cariñoso, es súper llave con los estudiantes,
los conoce a todos, sabe de sus vidas, cuida mucho la relación, pero la estructura es débil. Entonces, es poco exigente, no hay acuerdos, no hay normas. Entonces, en el aula hay altos niveles de indisciplina porque no hay estructura y se dificulta cumplir con objetivos académicos. Eso sí, los chinos la pasan delicioso y se divierten mucho, quieren mucho al profe, de pronto lo evalúan muy bien, pero no hay aprendizaje. El estudiante, digamos, gana seguridad, es creativo porque hay espacio para la creatividad, pero como no hay acuerdos, pues cuesta seguir instrucciones, entender normas y seguro eso tendrá impacto sobre el aprendizaje. Y finalmente está el estilo asertivo, ¿no? El docente balancea los dos elementos, estructura y cuidado. Buena planeación, normas, acuerdos, pero también el cuidado, la cercanía, una relación pedagógica que reconoce al otro, que se acerca al otro. Y hay espacios para pensar esos acuerdos colectivamente, para llegar a esos acuerdos y hacerlos cumplir. El profesor va conociendo a cada estudiante también en sus habilidades, en sus dificultades, y tiene como máxima aquí una cosa que también trabajaremos más adelante en las competencias, y es todos los seres humanos, todos los niños, todas las niñas y los adolescentes son sujetos susceptibles de aprender. Es decir, no existe estudiante bruto, no existe estudiante bruto. No existe estudiante negado y trancado por dentro, ¿no? Todos somos susceptibles de aprender. Entonces, ese estilo asertivo comprende eso y va aprendiendo a identificar habilidades, inteligencias. Entonces, en el aula hay buena comunicación, trato afectuoso, pero hay acuerdos y hay normas. Y esas normas se cumplen y favorecen un ambiente de trabajo. El tiempo de la clase es un tiempo eficiente, no es un tiempo que se pierde. Las inquietudes, preguntas son bienvenidas, tramitadas en los momentos que deben hacerse y se construye entre todos un ambiente de aprendizaje. El estudiante está motivado, que siente que el ambiente es propicio y eso es muy valorado en las evaluaciones, ¿no? O sea, es una clase donde realmente yo siento que estoy aprendiendo, me siento retado, me siento exigido, siento que me obligan a dar lo mejor de mí mismo. El estudiante se siente parte del grupo, es propositivo, las ideas van a ser escuchadas, discutidas, tramitadas, aunque también es bueno decir, pues muchas veces o algunas veces la respuesta, pues frente a algunas cosas será no y algunas veces será sí, dependiendo, digamos, también los acuerdos a los que hayamos logrado. Y asume, digamos, que sería el estado ideal su rol como estudiante y lo asume de una manera activa, porque nadie puede aprender por el estudiante. Nosotros como profesores, por mucho que queramos, no podemos aprender por él. Ni la mamá ni el papá. El único que puede aprender es él mismo por él mismo. Entonces, si el estudiante no asume el rol de aprender, si el estudiante no quiere aprender, si el estudiante se niega a aprender, pues el gran reto nuestro siempre será hacer lo que quiera aprender, buscar todas las maneras para que él quiera aprender, pero hasta que el estudiante no se decida a aprender, pues nunca va a aprender. Entonces, ese estilo asertivo en un ambiente de clase mucho más adecuado hará que el estudiante se comprometa con el rol que tiene, que es el rol del aprendiz. Esos son, pues, digamos, esos estilos. Esos estilos van muy, insisto, de esas competencias socioemocionales que mirábamos al inicio, mis queridos colegas, y que con el paso del tiempo, si esas competencias socioemocionales alimentan estilos más asertivos, a medida que vamos trayectando nuestra profesión, haciendo trayectoria de nuestro oficio como profesores, si hay un buen trámite, digamos, de esas competencias socioemocionales, un buen desarrollo, seguramente llegaremos a ser cada día más profesionales críticos, no operarios curriculares. Discúlpenme la expresión que voy a decir, no jornaleros de la educación, ¿no? O sea, aquellos que reproducen lo que otros diseñan o que hacen lo que otros dicen,
sino profesionales críticos que reflexionan críticamente sobre su trabajo, sobre las dimensiones interdisciplinares de eso que hacemos en el aula, sobre los diálogos con otras disciplinas como la psicología, la sociología, la economía, la política y otras que son más disciplinares respecto a las áreas que manejamos, capaces de construir con otros colegas, porque solitos no podemos hacerlo, y tampoco es sano y tampoco eso propiciará que nos sintamos orgullosos, identificados y reconocidos, colegas. Porque esto, digamos, también resultado de investigaciones, el reconocimiento es fundamental para que nosotros nos sintamos identificados, orgullosos y más comprometidos en el trabajo que hacemos todos los días. Cuando no hay reconocimiento, y lo contrario del reconocimiento es menosprecio, cuando hay menosprecio, entonces se acaba la autoestima, se acaba la motivación, se acaba el compromiso. Entonces, mientras mejores relaciones también hay con los colegas, en esa capacidad de construir con ellos un espacio de transformación, y eso lo veía yo en las respuestas que dieron, ¿no? Desde la escuela para la sociedad, y nos sentimos comprometidos con eso, pues vamos haciendo un trayecto de reconocimiento y realización profesional. El caso contrario es ser un profesional quemado. Dicen en el inglés, burn out. Y ese profesional quemado ya está reconocido incluso por la Organización Mundial de la Salud. O sea, es un tema ya de salud pública, digamos, ¿no? De aquellos profesores que con el paso del tiempo, algunos más, otros menos, empiezan a perder el sentido. Y no estoy hablando, queridos colegas, de aquellas resequedades docentes que nos suele dar y que es normal que un lunes a las 5 de la mañana yo me despierte y diga, oh, Dios mío, ¿por qué no fue festivo hoy? ¿Sí? Y es normal, porque nos sentimos cansados, porque hay mucho peso de trabajo, pero no me refiero como a esos, digamos, a esos momentos en que nos podemos sentir agobiados, o hay días de días, hay días que terminamos el día y decimos, uy, no, hoy no fue mi día, realmente hoy no me funcionaron las clases, no logré lo que yo esperaba, la disciplina fue terrible, llego cansado a la casa, hay problemas. No me refiero a esos eventos, digámoslo, aislados, sino ya a unas cosas sintomáticas en el que el estrés, en que el agotamiento y en que el desencanto nos hace sentir que no queremos ya, o sea, que no queremos ser más profesores, que no le encontramos sentido, que no nos conectamos, que no encontramos sabor, y entonces eso tiene unos impactos enormes sobre la calidad del trabajo que hacemos, sobre nuestra autoestima, porque también empezamos a sentirnos minusvalorados y empezamos a vernos mal nosotros mismos cuando nos vemos al espejo. Y obviamente, pues eso tendrá unos impactos terribles sobre el estilo docente que vamos asumiendo. Entonces, queridos colegas, cuidar de nosotros, cuidar de nuestras emociones, dialogar con nuestros colegas, constituir comunidades de aprendizaje en las que podemos dialogar, pensar, innovar, aprovechar estos espacios formativos que se nos ofrecen y que son pequeños, corticos, atados a un proyecto que nos va a dar herramientas para nuestro trabajo docente, pues es bien importante para que no vayamos a sufrir ese síndrome del burnout, sino que cada día pues también nos podamos constituir pues como profesionales críticos, transformadores. Y perfecto, faltan 5 para las 4. Voy a dar la palabra a Vladimir, que nos va a presentar la plataforma virtual del Moodle, donde vamos a hacer el diplomado, y después iremos, ya nos explicará Diana, iremos a las salas donde nos encontraremos con nuestros colegas, docentes, tutores, para desarrollar un taller, pues que tiene también mucho que ver con este ejercicio inicial de reflexión que hemos trabajado. Para todos, pues queridos colegas, muchas gracias por su atención y pronto nos volveremos a encontrar. Adelante, Vladimir, Diana. Vale, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, yo les voy a presentar la forma para acceder a la plataforma que estamos utilizando. Entonces, voy a compartir pantalla. Vale, entonces